Bueno, todavía no se ha aprobado el presupuesto de la General de la República, pero ya fue entregado al Congreso Nacional y nosotras estamos sumamente preocupadas, dado que formamos parte de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidio, que recientemente fue su lanzamiento, en donde esta es una lucha de las organizaciones de mujeres desde el 2016, pero que hasta en este año se concretizó la conformación de la comisión y ahí existe un compromiso del Poder Ejecutivo, de su máximo representante, de asignar recursos para el funcionamiento y para las acciones de la comisión. Sin embargo, de un presupuesto de 234.8 millones que fue enviado desde la Coordinación General de Gobierno a la Secretaría de Finanzas, únicamente nosotras podemos ver que se ha etiquetado solamente 20 millones para el Ministerio Público, para las unidades de investigación de muertes violentas de mujeres. Esto es una cifra desde nuestra perspectiva indignante. Muy reducida, porque la demanda del Ministerio Público para las unidades de investigación es de 185 millones, no de 20 millones. Entonces, el gobierno debería de reasignar recursos de otros renglones, como por ejemplo el de defensa, para poder incrementar este presupuesto del Ministerio Público, que estaría cubriendo las unidades de femicidio, tanto en la ATIC como en medicina forense, y ampliando la cobertura. Nos preocupa que, entonces hacemos un llamado también al Congreso Nacional, que es el poder del Estado, donde está el presupuesto en este momento y que son ellos los que lo aprobarán finalmente, para que puedan conversar con la Secretaría de Finanzas para ver de dónde pueden, Finanzas le podría decir de qué renglón pueden incrementar un poco más esos 20 millones y llegar al menos a 60 millones. Suyapa, a su juicio, ¿por qué cree que el gobierno ha reducido esta cifra de este presupuesto cuando las muertes han aumentado? Es que era una propuesta desde la Comisión de Femicidios. Entonces no es que la ha reducido, sino que no la incluyó. No la incluyó en su presupuesto, entonces nos incluyó solamente 20 millones y para nosotras es muy poco, y que nosotras decimos, bueno, si estamos en la incidencia y de 185 solo asignan 20, por lo menos deberían asignar un poco más, llegar al menos a 60 y en el año y en los siguientes años ir incrementando hasta llegar hasta los 185 que se demandaron inicialmente. Todavía hay bastantes casos y siguen en la impunidad. Estamos hablando de que el 95% de los casos está en la impunidad, en el caso de homicidio, asesinato, parricidio, pero si es femicidio, la impunidad es mucho más alta, estamos hablando de casi el 98% de impunidad. Eso ya para las organizaciones para la mujer y los que trabajan en promoción de los derechos han sido criticadas porque solo están contabilizando muertes y realmente dicen que no se preocupan por la vida de la mujer. Pues sí nos preocupamos por la vida de la mujer. Miren, nosotras formamos promotoras legales que dan acompañamiento a los casos de violencia. También tenemos grupos de autoayuda, donde las mujeres que viven violencia pues van a los grupos de autoayuda, sobre todo en las áreas rurales, en donde no hay presencia de las consejerías de familia. Damos capacitaciones en derechos de las mujeres, para que las mujeres conozcan sus derechos, se defiendan, denuncien y que no las maten. Hacemos análisis de riesgo de las mujeres, entonces nosotras sí estamos haciendo, o sea, quien no está haciendo nada es el Estado, o sea, porque el gobierno, porque el Estado somos todas, entonces el gobierno es el que no ha tomado como línea priorizada la violencia contra las mujeres, porque si aún no aprueba la Ley de Educación Sexual Integral, que está en el gobierno, en el Congreso engavetada, que esa ley vendría a prevenir los femicidios, porque vendría a prevenir la violencia contra las mujeres, porque les enseñaría a las niñas y a las niñas una cultura de paz y de respeto del cuerpo de las mujeres, entonces no está haciendo nada para prevenir, ¿no? ¿Y qué está haciendo, por ejemplo, por parte de las víctimas? ¿Cómo es que estas personas logran, o sea, llegan a caer en este círculo vicioso de violencia? ¿Qué hacen ellas? ¿Cómo se puede prevenir o cómo puede llegar a darse consejos a estas mujeres que quizás son reincidentes? Se les dice de que están en un ámbito de violencia y vuelven a caer. Miren, en el caso nuestro con los acompañamientos, las mujeres llegan hasta el final, hasta la sentencia. Y nosotras coordinamos con las casas refugios que existen, que es Calidad de Vida, que ahora tiene introducido una ley en el Congreso para las casas refugios para que existan más, porque las mujeres no hayan dónde ir cuando están en riesgo. Entonces, los casos que llegan a nuestra organización llegan a sentencia, o sea, y las mujeres
no repiten pues el ciclo, porque necesita mucho acompañamiento emocional, mucho estar muy de cerca de las mujeres para que ellas no vuelvan al ciclo de violencia, pero si vuelven al ciclo de violencia, tanto la policía como las instituciones como el Ministerio Público están en la obligación, igual que los juzgados de violencia doméstica o juzgados de paz, en recibir la denuncia. ¿Cuál sería el mensaje entonces al gobierno con respecto a los altos índices de femicidio y a las mujeres también para prevenir que caigan en un círculo de violencia? Que puedan aprobar recursos para poder, tanto a nivel de prevención como de investigación de las muertes violentas de mujeres. Porque ¿qué pasa? Son 3 pilares responsables de los femicidios. Una es el asesino que mata, el otro es los gobiernos que lo permiten y el otro es la sociedad que no hace nada también. ¿Y a las víctimas? ¿Qué le recomendaría? A las sobrevivientes que con el primer golpe hay que presentar, con un insulto, con cualquier situación que se sienta agredida, debe de hacer la denuncia. Porque en este caso, si no hace la denuncia, entonces vuelve el ciclo de la violencia. Recuerden que es primero acumulación de tensiones, se va acumulando, luego de esa acumulación estalla la violencia, ya sea psicológica o ya sea física o ya sea patrimonial, y luego empieza en ese proceso donde estalla, después viene el proceso que le dicen de reconciliación. En ese proceso la mujer decide o reconciliar o irse a denunciar. Entonces nosotros decimos, vaya denuncie, porque luego empieza otra vez el proceso donde le dice que por favor, que vuelvan, que no sé qué. Entonces no, hay que denunciar y hay que romper con el ciclo de la violencia. Finalmente, eso ya para la primera instancia donde debe acudir la mujer cuando esté en este problema. Depende en qué ciudad esté. Si está en el área rural, bueno, generalmente policía hay en todos lados. Entonces deben acudir a la DPI, a la policía, el llamado, a los juzgados de paz, a las oficinas municipales de la mujer también, que también pueden acompañar ese tipo de casos, es mejor ir acompañada. Y aquí en Tegucigalpa, San Pedro Sula, directamente a los juzgados especializados en violencia doméstica, y para poder atender la situación emocional pueden ir a Ciudad Mujer o a las consejerías de familia.